Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Bienvenidos a esta segunda jornada del Diplomado en Derecho Procesal Laboral. En esta ocasión tendremos la participación de un distinguido profesor, un amigo, quien nos ha acompañado en diversas oportunidades a lo largo de los programas que hemos ofertado desde Latin Juris, principalmente en el ámbito del derecho laboral. Me refiero al doctor Fernando González, quien en esta ocasión estará abordando el tema estrategias de defensa del trabajador. Con su venia, por favor, me permito presentarle a continuación. El doctor Fernando González es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales de la República del Ecuador, máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Barcelona, España, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, se ha desempeñado como profesor universitario de pregrado y posgrado, director de la maestría en Derecho Laboral. Además, ha sido juez de trabajo, miembro de tribunales de conciliación y arbitraje, asesor en temas laborales, tanto en el sector público como en el sector privado, y ha realizado publicaciones sobre empresas públicas, despido ineficaz, entre otras. Como les había anunciado, el tema que abordará el doctor Fernando González tiene que ver con las estrategias de defensa del trabajador, un tema muy interesante, de vital importancia para el desarrollo de este programa académico, y asimismo advertirles a los participantes que los que deseen formular preguntas sobre la marcha de la conferencia que nos compartirá el profesor González pueden levantar su mano o pueden dejar por escrito sus palabras. Asimismo, rogarles que las preguntas sean bastante concretas para que podamos aprovechar la amplitud del tema y aprovechemos y disfrutemos al máximo también la ponencia y la experiencia y los conocimientos que nos compartirá el doctor Fernando González. Así que, nada, bienvenidos todas y todas, un saludo cordial a todos quienes se van uniendo a través de las redes sociales y también a través de este espacio de Zoom. Sin más, estimado doctor González, muy buenas tardes, bienvenido, tiene la palabra. Bien, buenas tardes con todos, con todas. Gracias por la presentación. A ver, no sé, estimado Damián, si me permite compartir la pantalla. Listo, doctor, ya lo habilitamos. Gracias. Bien, a ver, el tema que me han pedido que desarrolle es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, la casuística en las estrategias de defensa de los trabajadores podría ser materia de varios tomos de una enciclopedia, por decirlo de alguna manera, porque es imposible tener yo en el radar toda la casuística que a cada uno de ustedes, no sé, en su ejercicio profesional, en el ejercicio de función pública o como estudiantes, se puede dar. Entonces yo he ido trayendo únicamente temas que yo creo que son un poco de actualidad. Les puedo compartir, obviamente, mis experiencias en el ejercicio de la profesión, en el sector privado, en el sector público, y ir trabajando sobre esos temas. A ver, un tema que yo he visto que está en debate y no he encontrado aún una respuesta del sistema de la Administración de Justicia. La legislación no nos ha dado todavía una respuesta y más bien les invitaría por ahí a reflexionar una posible respuesta a este problema. A ver, como una premisa teórica, la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces aquí les he puesto dos temas conceptuales. La justificación es porque los derechos laborales, otorgados imperativamente por la ley al trabajador, vienen a construir una de las concretas expresiones de protección del Estado. Corresponde a los jueces cumplir con su función de garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores. La irrenunciabilidad de derechos surge a fin de precautelar los derechos de los trabajadores y que no renuncien por presión del empleador. La lógica de esto, ¿no? Entonces, a ver, yo he visto que en la práctica, es decir, en la casuística, en los hechos, está pasando lo siguiente. Viene un empleador, a ver, los centros de mediación, hagamos un ejercicio de sinceridad, los manejan las universidades, algunas instituciones públicas, no hay mucho control, incluso hay centros de mediación, no digamos en Cuenca, sino en otras ciudades,
en las cuales usted lleva, firma y listo, ¿no? O sea, nadie le está preguntando está bien o está mal, ni las partes, ni nada. Hay muchísima informalidad en estos temas de mediación, sin perjuicio de que también haya una formalidad, ¿no? Es decir, cuando las partes van y efectivamente el mediador entabla un rol de procurar que haya un arreglo. Pero muchas veces el arreglo ya está hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he visto que está pasando? Y dado que me pidieron que estrategias de defensa de los trabajadores, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva he desarrollado los temas. Un empleador coge a una persona, supongamos que trabajó 15 años, está todavía trabajando, o sea, trabaja aún. Normalmente el trabajador, por conservar su empleo, le toca firmar lo que le pongan, con matices, ¿no? Pero una persona sencilla es la que yo conocí, una persona muy sencilla que trabajaba en actividades agrícolas. Le llevan a un centro de mediación y por 15 años de trabajo le pagan $800. El acta de mediación dice que efectivamente no le ha cumplido con todos los haberes laborales. Esta señora trabajó en la verdad 15 años. En el acta de mediación ponen lo siguiente. Las partes dejan constancia de lo siguiente. A, que la relación laboral fue esporádica e intermitente. En los últimos 15 años hubo periodos con y sin relación laboral y junto llega aproximadamente a 8 meses. Coma, estos 8 meses se lo hicieron a jornada parcial de 2 horas, lo cual no era cierto. La señora trabajó 15 años a razón de unas 12 horas diarias en actividades agrícolas. Dejan constancia, vuelvo al acta de mediación, dejan constancia que se ha cumplido con todos los haberes laborales, 13º, 14º, vacaciones, y ya. Y la clásica, el clásico discurso de las partes darán a esto el efecto de cosa juzgada, sustentan en la Constitución, etc. Entonces aquí le veo un problema, ¿no? Estas personas, supongamos que van a su estudio jurídico, los que ya ejercen la profesión, o si alguien es estudiante, pues reflexione qué haría si esta persona le consulta. Llega esta persona, esta ex trabajadora, a ver, firma el acta de mediación, y a la semana el señor le dice, ¿sabes qué? Juanita, hasta aquí nomás, te fuiste. La dinámica es que le exige que firme el acta de mediación mientras trabaja, ¿no? Firma, a la semana le dice, chao, hasta aquí nomás. Agraviada o resentida por esta situación, visita nuestras oficinas jurídicas y cuenta lo que pasó. ¿Qué hacemos? Yo le veo, a ver, antes de que ustedes puedan hacer su intervención, yo le veo un tema complejo, ¿no? Es decir, yo aquí les había puesto algunas opciones, ¿no? A ver, perdón. El ordenamiento jurídico carece de normativa para declarar nulo el acta de mediación. El Código Orgánico General de Procesos establece expresamente causales de nulidad de sentencia ejecutoriada. Entonces, primera posibilidad, demandamos la nulidad del acta de mediación por las causales de una sentencia ejecutoriada. ¿Ante quién lo haríamos? Ante el juez de trabajo, ante el juez civil. Si lo conoce el juez de trabajo, en el mismo juicio, una vez declarada la nulidad, echaría a conocer el fondo del asunto, es decir, las pretensiones. O primero voy ante el juez civil y luego, declarada nula, voy ante el juez de trabajo, bajo la lógica de que aún no haya prescrito. La segunda opción es, la Constitución de la República dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Será nula toda estipulación. Entonces voy y reclamo la nulidad de esta acta sustentado en el numeral 2 del artículo 326 de la Constitución. Sería otro fundamento de derecho, ¿no? Recuerden que los anteriores eran la nulidad de la sentencia. Puedo hacerlo y si mi argumento es la nulidad por mandato constitucional, ¿ante quién? Juez de trabajo o juez civil, vienen las mismas dudas. Una tercera opción, que ya es un poco hilando más fino, a ver, dejémosle las dos opciones por el momento. Porque la otra opción es cuando el acuerdo llega ante el juez. Bien, ¿qué opinan? No sé. A mí me parece esto un problema. No, y si ustedes me preguntan a mí, ¿y usted qué haría? Estoy en las mismas que ustedes. O sea, el sistema no ofrece todavía una respuesta, ¿no? Tuve un caso por ahí, planteé le hice llamar al señor a la inspectoría de trabajo, pero digamos un arreglo. Creo que el abogado del empleador que se presentó en la inspectoría de trabajo
tuvo la motivación de llegar a un arreglo porque él tenía los mismos miedos que yo, ¿no? Él tiene un documento que teóricamente vale a sentencia de cosa juzgada, pero seguramente él tenía los mismos recelos de que, ¿qué pasa si me demanda? ¿Qué pasa si un juez declara nulo? Más bien llegamos a un arreglo. Pero he visto, estimados y estimadas que me escuchan, que esto empieza a ser más recurrente. Y sobre todo, ¿no? Por ejemplo, sobre la jubilación patronal, igual están llegando a acuerdos de montos globales por montos inferiores. Luego entro en detalle. ¿Qué opinan? No sé si les merece algún comentario este tema que yo he visto que está pasando muy, muy frecuente. En nuestra ciudad, en Cuenca, donde yo estoy, creo que están de todas partes del país. En Cuenca, no mucho. O sea, pasa. Pero, por ejemplo, en ciudades de Guayaquil, en Machala, en Posto Viejo, he visto con bastante frecuencia. Pero claro, a mí me parece un tema, un uso jurídico que se le está dando al acta de mediación que le encuentro difícil solución. Bien, algún comentario, no sé si les parece relevante este tema como para ampliarlo o pasamos al siguiente. Veo que Carlos Camba está alzando la mano. Mi doctor, un gusto, señor. Doctor Armijo, muy buenas noches. Estimado colega, muy buenas noches. Interesante, doctor, esa forma de ingresar con su ponencia que nos lleva a un escenario de reflexión donde modestamente me atrevería yo, con la anuencia de todos ustedes, a trasladarlo al escenario constitucional. Pero porque como usted bien decía, en el ordenamiento jurídico todavía no hay, digo todavía. Y ayer justamente hablábamos algo con el doctor Javier referente de que hay una especie de laguna en el ordenamiento que no se logra todavía articular por medio del legislador todo lo que conlleva los derechos de las personas, de la dignidad humana. Y este sería uno de esos, considerando lo que justamente usted decía, de acuerdo al artículo 326, numeral 2, que los derechos del trabajador son irrenunciables. Toda cosa en contrario será nula. Y ahí me atrevería yo a decir, repito, y también la lanzo para todo el quórum, de que pienso que podría darse ahí la cabida a poner una acción de protección ahí. De tal manera de que ya en países como en Perú se ha abierto esa instancia para ir a través de la acción de los podríamos decir, de todo el sistema constitucional, hacer el reclamo directo, aunque algunas personas dicen que no se puede, y discúlpenme la expresión coloquial, bypassear el asunto de seguir en la justicia ordinaria, en la reclamación de derechos laborales. Ahí justamente es lo que yo estimo modestamente, de que podría haber algún atrevido, si cabe el término, de entrar en ese escenario para fin de lograr de que los derechos del trabajador en este caso no sean vulnerados. Porque, ojo, están siendo vulnerados y cabría la acción de protección a mi modesto entender. Hasta ahí, doctores, mi intervención. Gracias. Gracias, estimado colega. A ver, sí. Claro, la acción de protección es una opción, pero yo le vería algunos temas de índole práctico, ¿no? A ver, ¿cuál sería el rol del juez constitucional? ¿Solo declarar la nulidad del acta de mediación o también entrar a pronunciarse sobre los perjuicios? Porque claro, que yo presento la acción de protección, el legitimado pasivo va a ser el empleador, ¿no? Tal vez el centro de mediación también. Lo más seguro es que el empleador diga, oiga, pero es el tiempo que para mí trabajó la señora. El juez constitucional entonces va a tener que recibir pruebas para chequear si ese es el tiempo de trabajo.
A lo mejor sí, ¿no? Y luego, si el juez verifica con prueba testimonial, documental, o incluso hasta con el juramento de la misma trabajadora, chequea que efectivamente el tiempo de trabajo no es ese, entonces él va a entrar a las disyuntivas de qué pasó, pagó décimos, ¿no? O hasta dónde lleva, ¿no? O sea, no, es una opción sí, pero yo encontraría la dificultad de hasta dónde llega el rol del juez constitucional. Antes de darle que pueda opinar el colega doctor Cristian, solo les hago una observación dado lo que comentó el doctor Carlos. Recordemos que, claro, nuestra legislación, nuestro sistema judicial en materia laboral ha sido históricamente económico, ¿no? Es decir, los litigios laborales han sido históricamente una reclamación económica. El 99,99999 de los juicios que se ventilan en los juzgados de trabajo son económicos. Yo le dejaría ese 0,00001 a los juicios en los cuales rara vez una mujer hace efectivo el despido ineficaz para ser restituida a su trabajo. Digamos que el derecho al ejercicio del derecho a la inamovilidad es rara vez ejercido, ¿no? La gran mayoría de personas, de mujeres, ejercen el derecho a ser indemnizadas. Y tiene una razón obvia, en un mercado laboral en donde la mayoría son negocios pequeños o medianos, a la señora ya no le gusta volver, no le gusta las carotas, ¿no? O sea, es de sentido común. Entonces, casi nadie ejerce este derecho. Esas normas son hechas para otras realidades. Decía que, claro, en materia constitucional, y haciendo eco a las palabras del doctor Carlos, sí se han hecho ejercicio a derechos laborales de naturaleza no económica. Por ejemplo, la tutela ante la discriminación, la tutela ante condiciones de trabajo, a personas que, por ejemplo, alguna vez vi un caso medio simpático, a una señora que era pequeñita, muy pequeñita. El empleador quería que se vaya, quería cansarle y empezó a modificar su centro de empleo poniéndole las cosas más alto. Es decir, esta señora era pequeña y, claro, ella tenía más de 20 años ahí, el empleador quería que se vaya y lo que hizo es, la señora a lo largo de los años había adecuado las cosas a su tamaño, entre los anaqueles estaban más abajo, todo estaba abajo, ¿no? Y el empleador un día cambia todo, más alto. La señora le presenta una acción de protección por discriminación, diciendo que por su condición física, y el juez dijo, sí, señor, usted me readecua todo y vuelve a las cosas al tamaño de la señora. Interesante, ¿no? Doméstico el tema, tal vez cosa menor para la sociedad, pero importantísimo para esa señora y encontró solución. Bien, estimado doctor Cristian, que veo alzando la mano. Dos temas al respecto. Bueno, el primero, en relación a que lo que usted comentó como caso en la ciudad de Cuenca, también sucede en la ciudad de Quito. Y entendería yo que este tema surge a partir de la calificación, ¿no?, que hace el COGEB a las actas de mediación como documentos de ejecución, y de que a través de esta forma lo que se busca poner es un candado a las reclamaciones. Esa es más o menos la línea de pensamiento entre lo que es un acta de finiquito y sumada a un acta de mediación. Eso es lo que se trata de salvaguardar, ¿no?, en un posterior reclamo. El punto 2, a mi forma de ver, tal vez existan dos vías. La primera, pensar que si el juez laboral precisamente es el competente para declarar la nulidad de esa acta de mediación en el evento que en efecto encuentre que esa acta de mediación lo que implica es una renuncia a los derechos laborales, ¿no? Y que rompe bajo este principio constitucional y laboral que los derechos laborales son irrenunciables. Porque al igual que el acta de finiquito, si se celebrase en detrimento de los derechos laborales, pues es acta de finiquito, pero puede ser impugnada y puede ser revisada, pero bueno, en ese caso tenemos norma específica en el Código del Trabajo. La vía 2 sería en el ámbito civil, ¿no?, tratando de buscar una causa de nulidad absoluta, porque si hay temas que están prohibidos por ley, como sería el renunciar a derechos, pues tal vez sería una vía el seguir la nulidad por la vía civil, pero claro, esto sería en detrimento de los derechos del trabajador, porque como bien conocemos, una nulidad de un contrato, sea acta de mediación, un contrato transaccional, podría tener un largo litigio, ¿no? Esos son los comentarios que yo tengo a lo expuesto por usted, doctor.
Gracias, doctor. Doctor Jorge Delgado. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Un gusto, doctor Fernando, saludarle. Doctor, referente al último punto que usted tomó sobre el tema de la discriminación, tengo una consulta, a ver cuál es su criterio, ¿no? Hay una persona que ejerce la procuración judicial en una entidad bancaria por más de 3 años, ¿no es cierto? Y de la noche a la mañana le dicen, tú ya no dejas de ser procurador judicial, de ahora en adelante el nuevo procurador judicial va a ser tal persona, y le duplican el sueldo a la persona que ingresa como procurador judicial, referente a la persona que ejercía anteriormente la procuración judicial. A sabiendas que la procuración judicial es un cargo de confianza, ¿se puede estimar que existe una discriminación o simple y llanamente es decisión netamente de la empresa? Doctor, ¿cómo le catalogaría o cómo le vería usted este punto? ¿Se hablaría de un aspecto de discriminación aquí? Entiendo que es en el sector privado, ¿no? Sector privado, doctor, sí, Y efectivamente. obviamente es un abogado, Efectivamente. claro. Oiga, mi doctor, a ver, yo he visto que aquí estaríamos invocando aquella subregla del principio de igualdad y no discriminación que dice a igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Lo único que yo le vería con un poco de un matiz es la Corte Constitucional se ha pulido un poco el tema este del igual trabajo, igual remuneración, diciendo que no puede ser adoptado o acogido así en abstracto. Siempre puede haber matices de antigüedad, profesionalización, capacitación, pero si es que el colega que ejerció la procuración por 3 años es igual de capacitado que el nuevo, puede probar que es igual, tiene los mismos años de antigüedad, la misma profesionalización, pues yo sí le vería, ¿no? Claro, o sea, porque, claro, al otro viene a hacer lo mismo técnicamente y le van a pagar el doble. Si no hay ningún matiz que le permita, acuérdese que cuando yo acuso discriminación se invierte la carga de la prueba. Si yo le demando al empleador diciendo que ha habido discriminación, el empleador tendrá que justificar objetivamente por qué el trato diferenciado. Si es que no puede justificar temas de antigüedad, profesionalización, capacitación, etcétera, yo sí le veo que podría caber por ahí, ¿no? Pero yo creo que habría que tener en cuenta ese matiz. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Ya? Ahora, por darle un poco de picante a este tema. Aquí hay otro problema, y este es más común todavía. ¿Qué pasa cuando una persona plantea una demanda laboral común, ¿no? Juicio sumario, llegan a la audiencia y llegan a un acuerdo, ¿ya? El juez, es muy común en nuestro medio que el juez de trabajo, antes de empezar la audiencia, ni siquiera prende la grabadora, y es una práctica buena, ¿no? No estoy criticando a los señores jueces, no me parece una buena práctica. Dice, a ver, señores, han conversado, han llegado a un arreglo, y el juez hace sus mejores esfuerzos para que las partes lleguen a un acuerdo. Llega a un acuerdo de mediación. Llega a un acuerdo en esa etapa de mediación ante un juez. Ahora, pero ¿qué pasa si igualmente es el mismo ejemplo que les había puesto antes? Llega una persona a su despacho de abogados, dice, ve abogado, yo trabajé 22 años y mi anterior defensor, por una razón que desconozco, me asesoró a que llegue a un acuerdo transaccional por una cantidad ínfima, N. Ustedes revisan y efectivamente ven que la cantidad es mínima, que la pretensión era de 60,000 de sueldos no pagados, décimos, etcétera, y arregló por 2,000. ¿Puedo volver a demandar? Esa acta, esa mediación aprobada en sentencia por el juez de trabajo le da derecho al trabajador a volver a demandar, puede ser revisada. Aquí el mismo debate de antes, ¿no? ¿Puedo volver a demandar? ¿Ante quién? Ante el juez, ante el mismo juez de trabajo para que demande la nulidad de la sentencia que aprueba el acuerdo. ¿Puedo demandar la nulidad por las causas de nulidad sentencia ejecutoriada? Pero aquí alguna vez oí a alguien que se le ocurrió algo, cae en el rango de la teoría, ¿no? Porque no creo que nadie ha demandado este tema. Dice, a ver, uno de los derechos que tenemos los ciudadanos es el de la seguridad jurídica y al de la debida administración de justicia, ¿no? ¿Puedo yo demandarle más bien al sistema, al Consejo de la Judicatura, al juez,
por la indebida administración de justicia en virtud de que el juez tenía que haber hecho control de legalidad de ese acuerdo. Porque claro, si yo le demando al empleador la reliquidación de valores, el empleador con legítima razón va a decir, oiga, ratito, yo ya me fui ante un juez, le encargué que conozca mi acuerdo y el juez me dijo, administrando justicia en nombre del pueblo soberano, por lícito y legal, apruebo el acuerdo. Así que yo ya le encargué a un agente del Estado que chequee si nuestro acuerdo estaba bien. Si el juez ha hecho mal su trabajo, vaya y reclámele a él, ¿no? Dicho esto en palabras coloquiales. Entonces a mí, yo le veo que aquí hay un problema grande, ¿no? También, ¿qué hago en este caso? Claro, lo que pasa es que cultura jurídica, pero es un tema cultural, no legal. Cultura jurídica, y es mi apreciación, alguien podría creer que no es así, pero yo creo que cultura jurídica, el sistema, los abogados, las partes, le damos como que más fuerza a esa acta, a esa carpeta hecha ante el juez, en donde hay una resolución firmada por un juez. Le damos más valor jurídico que al acta de mediación hecha ante un centro de mediación. Les digo que a mi modesto juicio, eso es un tema más de cultura jurídica, ¿no? Porque en sentido estricto, la sentencia de un juez que aprueba un acuerdo y el acta de mediación celebrada ante un mediador de un centro debidamente acreditado, en sentido estricto debería tener el mismo valor jurídico, ¿no? Sin embargo, a mi juicio, y de pronto algunos se adhieren a mi parte, a los abogados, a las personas les gusta más así la firmita de juez, ¿no? El sellito del juzgado, copiecita certificada del juzgado, pero para mí es un tema de cultura jurídica nada más, porque seguramente alguien le da más valor a esa resolución judicial, pero en sentido estricto no le vería diferente. Yo creo que estaríamos en el mismo panorama del tema del acta de mediación, con esta modalidad de que a lo mejor en la tercera opción podríamos echarle la culpa al juez. Aquí un pequeño matiz, ¿no? Recuerden que, aquí por eso les había puesto en la diapositiva, permítanme para ver si puedo resaltar. Bueno, hay alguna sentencia de la Corte Constitucional, y bueno, y esto está escrito también en la doctrina, ¿no? Que dice que si hay una forma de establecer cuáles derechos son transigibles y cuáles son irrenunciables. Porque aquí encontramos un pequeño problema. En apariencia, la Constitución tendría una contradicción. ¿Por qué? Porque dice, a ver, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, lo cual me implica que yo no puedo renunciar a nada. Toda renuncia es nula. Pero a la par me dice, oiga, pero la transacción sí vale. Por aquí les anoté. Dice, son irrenunciables por un lado, y por otro, al renglón seguido, bueno, el numeral 11 me dice, será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos. Pero aquí hay un problema. La transacción siempre es un ceder, ¿no? Siempre. O sea, si a mí me deben 10,000 y yo quiero llegar a una transacción, lo lógico, el sentido común, me lleva a pensar que tengo que ceder un poco mis pretensiones. Es por eso que si yo demando 10 y llega una transacción, tengo que cobrar por lo menos 9, ¿no? Si no, es ceder y ceder, ¿no? Ganar y ganar. El discurso siempre de los centros de mediación. Ganar y ganar, ceder y ceder. Pero si yo cedo hacia $1 es nulo, per se. Entonces ahí encontramos una contradicción a primera vista. Pero en la doctrina, las propias cortes ya han definido esto, ¿no? Dice, a ver, entre la irrenunciabilidad y la transigibilidad en materia laboral, no hay una contradicción. Lo que pasa es que tiene un matiz. Yo puedo transigir los derechos que son, que son litigiosos, que merecen una carga probatoria. Y los derechos que yo no puedo transigir son los que no están en litigio, los que por sí mismo ya tiene derecho el trabajador. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar a los primeros y a los segundos? ¿Cuáles son los derechos que no puedo transigir porque no necesitan ninguna prueba? Las remuneraciones, beneficios sociales, vacaciones, 13º, 14º. Pero ¿cuáles son los derechos que yo sí puedo transigir? Los que necesitan prueba y los que eventualmente están en litigio, que serían el despido. El despido, ustedes recordarán que nuestro sistema aún mantiene por regla general aquello de que el despido es un hecho cierto que se da en determinadas circunstancias que debe ser probado por el trabajador. El despido. 2, horas suplementarias, horas extraordinarias. Cosa difícil
no sé ustedes en su ejercicio profesional, pero demandar las horas suplementarias de extraordinarias es cosa bastante difícil, ¿no? Los jueces son muy exigentes, tienen que probar cuántas horas, el testigo tiene que ser alguien que es presencial, ¿no? La práctica se complica. Utilidades. Las utilidades igual es un derecho bastante complicado de reclamar, ¿no? Usted tiene que probar el monto, las cargas, los días. ¿Qué más? El mismo despido ineficaz. La Corte Nacional de Justicia, en resolución del Pleno, estableció que es la mujer la que tiene que probar que estuvo embarazada. 1, que está en periodo de gestación. 2, que notificó. Y 3, que era notorio. ¿Cuántos juicios por despido ineficaz se caen porque el empleador dice, oiga, a mí no me notificó y no era notorio? Y se pasan peleando en el juicio si la señora tenía barriga grande o barriga pequeña, ¿no? Yo personalmente he visto juicios, ¿no? Que los testigos son, no, la señora era delgadita y no se le notaba. Entonces, fíjense, por ahí podríamos encontrar un matiz de qué derechos son transigibles y cuáles derechos son irrenunciables. Pero claro, ya en la práctica se vuelve complejo, ¿no? Porque cuando yo llego, supongamos que alguien demanda ante el juez de trabajo, ya demando sueldos, recargos, décimos, despido, horas suplementarias, horas extraordinarias, fondos de reservas, recargos, utilidades, cuantía 80,000 y llega una transacción por 12 y a plazo. Los 12 ¿qué cubren, no? Porque en las mediaciones, en nuestra costumbre jurídica, en nuestra cultura jurídica no se desglosa. Usualmente en el acta de mediación o el juez dice, las partes llegan a un acuerdo por el cual el demandado pagará $12,000 a plazos en 3 cuotas, punto. No sé, y yo, los 12, ¿a qué derecho era imputable? En la práctica como que se va complicando, ¿no? Entonces, claro, es un tema que a mi juicio es poco debatido. No hay muchos casos, pero me parece interesante por lo recurrente que se vuelve. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Doctor Ramírez. Doctor Fernando, buenas tardes a todos. Disculpe un poquito la bulla, que estoy en hora de deporte, por eso es. Doctor, lo que usted dice es muy cierto y ahora, si es que no pormenorizo el acta, carecería de validez, porque el acta determina que tiene que ser pormenorizada para poder tener la validez respectiva. Entonces, si no la pormenorizo, ¿carecería de validez o no, doctor? Pero ahí, mi estimado Carlos, usted creo que está referencia al acta de finiquito, que el Código de Trabajo sí dice que será pormenorizada, ¿no? Pero acuérdese que estamos refiriéndonos al acta de mediación o a la mediación llegada en la audiencia ante el juez de trabajo y que el juez apruebe en sentencia. Ahí no hay ninguna norma que le obligue al juez a pormenorizar, ¿no? El juez dice paga 15,000, punto, o paga 1,000. Entonces creo que ahí, claro, el acta de finiquito no tiene que ser pormenorizada. Pero esa regla de la norma pormenorizada ya ha caído en desgracia aquella regla, porque igualmente los jueces, cuando el acta de finiquito tiene renuncia de derechos, igual entran a pronunciarse sobre el fondo, ¿no? Al final del día, el acta de finiquito es igual que un recibo, no tiene el mismo valor que un recibo, porque la Corte Nacional recién estableció, y es un criterio ya uniforme, yo creería, a nivel nacional, que si usted así no impugne el acta de finiquito y el juez encuentra renuncia de derechos, igual entra a conocer el fondo, ¿no? Es decir, hoy por hoy el acta de finiquito tiene el mismo valor jurídico que un recibo hecho en una hoja de papel, ¿no? Porque igual solo es una constancia de descargo de los valores pagados en esa acta, punto. No tiene más otro valor adicional. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctoras. Doctora Diana Loja. Buenas noches, doctor. Mi pregunta va en base a hay una sentencia que se dictó en la Corte Constitucional, la 17-13-21, de ponencia de la doctora Núñez, que ella establece como que hace una diferenciación entre la relación entre la irrenunciabilidad y la transacción en materia laboral. Pero lo que me llama la atención de esta sentencia es que ella dice que siempre que el acuerdo se llegue frente a una autoridad administrativa o jurisdiccional competente, no sé si se refiere únicamente a los acuerdos llegados ante los inspectores de trabajo o en los centros de mediación de trabajo,
o autoridad jurisdiccional competente, que eso se refiere a los jueces de trabajo. Entonces, daría a entender que no podríamos llegar a celebrar actas de mediación en cualquier otro tipo o cualquier otro centro de mediación, o creo que es mi mala interpretación de esta sentencia. Sin embargo, también hace alusión de que la renuncia pura y simple es la que está prohibida, es decir, que no tenga ningún tipo de compensación el derecho que se está reclamando o que se llegó a transar dentro de un acta de mediación. Entonces, no sé si mi interpretación es buena. Quiere decir que si yo llego a disminuir el monto de ciertos beneficios, ¿este acuerdo sería válido en base a esta sentencia? O sea, pregunta difícil, doctora Dianita, porque habría que ver el caso concreto al que se refiere, pero si yo cuantifico, entonces hay una regla que nos estaría, una pista que nos daría dando esa sentencia que usted nos dice, es que si yo cuantifico los valores, por ahí puedo tener seguridad, digamos, desde la perspectiva del empleador, de que no me va a volver a demandar. Entonces ahí un tip, por llamarlo así, sería cuantificar, pero yo podría cuantificar en valores ínfimos. Una persona trabajó 20 años y pongo por 13ª $100, por 14ª 80. Pero ¿qué pasa? Y caemos en el mismo problema. Yo desgloso, cuantifico, pormenorizo, pero ¿qué pasa si los valores son menores, no? Pero bueno, yo creo que esa sentencia nos da una pista totalmente válida. Gracias, doctora Dianita. Doctor Ceballos, está dando la mano. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Un gusto saludarle. Quería hacerle una pregunta muy clara, a su criterio, de su criterio, porque no me quedó muy bien. Para usted, entonces, ¿sí es válido que cuando un juez acepta que se le dé mucho menos, se pueda hacerle la anulación de esa situación o no? O sea, la respuesta en concreto. A ver, a mi criterio sí. A mi criterio. Eso estaría vulnerando los derechos. Si yo soy juez de trabajo y un trabajador viene y me dice, vea juez, yo celebré un acuerdo ante un centro de mediación o ante otro juez de trabajo en el cual yo renuncié derechos, yo diría, a ver, aquí hay cosa juzgada formal y no hay cosa juzgada material. ¿Por qué? El juez no se pronunció sobre el fondo. Y yo, juez, sí voy a chequear que no haya renuncia de derechos. Y en ese juicio, yo solo chequearía si se renunciaron a derechos que no eran transigibles, sueldos, décimos. Entonces, en este nuevo juicio ya no podríamos entrar a conocer temas que merecen prueba, como despido, horas. O sea, eso yo a título personal, pero habrá que ver qué dicen los que sí son jueces, ¿no? Y disculpe, doctor, ¿cuál sería la diferencia? Porque no he escuchado ese término de la cosa juzgada formal o cosa juzgada material. Sería en base a la motivación y la sentencia, más no a de esto habría que hacer otro curso para analizar esto, pero en términos generales, la cosa juzgada formal es cuando termina un litigio, pero no hay pronunciamiento sobre el fondo. Por ejemplo, en el desistimiento. El juez, cuando ya declara el desistimiento, la parte ya no puede volver a demandar, ¿no? O sea, hay una cosa juzgada formal. Yo qué sé, en el abandono. Cuando en el abandono, creo que ahora hay como demandas 2 veces, ¿no? O hasta 3, me parece. No me acuerdo con las nuevas reformas del COGEP. Una persona presenta un reclamo. Creo que hay que esperar 6 meses. Vuelve a reclamar. Vuelve a abandonar. Ya no pierde el derecho. Entonces ahí hay una cosa juzgada formal. A mi juicio, a pesar de que esto, he visto que algunos autores no lo hacen en el mismo sentido, cuando el juez aprueba un acuerdo, dicta sentencia, aprobando un acuerdo, hay cosa juzgada formal también, porque el juez no se pronuncia sobre el fondo. Es decir, no dice si hubo despido, no hubo despido, si hubo horas, no hubo horas. Entonces, por ahí podría ser el matiz de la cosa juzgada formal y material. Muchas gracias, doctor. Pero ojo que el punto de quiebre aquí es que cuando yo he investigado sobre el tema, algunos autores que escriben sobre el tema procesal dicen que cuando el juez aprueba un acuerdo, sí hay cosa juzgada material, porque el juez entra a conocer el acuerdo. Que no el fondo del asunto, pero entra a conocer el acuerdo. Por eso el juez dice, por lícito y legal, apruebo el acuerdo. Pero es un debate. Es un punto de tensión.
Yo me inclinaría por pensar que el juez no se está pronunciando sobre el fondo. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguien más? No, ya. Ver, cambiemos de tema. A ver, otro tema que a mí me parecía interesante y que le veo pero yo le veo que ya es un tema más resuelto, es sobre el famoso triple de recargo y el famosísimo 100% de recargo. La proyección está un poco movida, pero bueno. A ver, el artículo 94 del Código de Trabajo establece una sanción al empleador moroso que es muy popular, que es el triple de recargo. Ese es popular, no merece mayor explicación. Pero claro, ahí sí se genera una tensión. El empleador está en mora, por lo tanto, en la obligación de pagar el triple de recargo si es que paga antes de la citación. Porque cogiendo las reglas generales que dice que el deudor se constituye en mora con la citación, ¿no? Entonces, claro, ahí había un punto de tensión, porque yo vi algunos casos de los cuales el trabajador demanda y el empleador ¡tum!, le paga al siguiente día los sueldos adeudados y le citan semanas después. Pero yo creo que ya hay un criterio uniforme, y esto me parece un tema relevante, por eso les traje, que en materia laboral no aplican aquella regla de que el deudor se constituye en mora con la notificación, sino con la simple presentación de la demanda, el empleador ya está en la obligación de pagar el triple de recargo. ¿Cuál es la reflexión? Dice, a ver, en este caso no necesitamos constituir al empleador en mora, sino tener constancia del reproche del trabajador de que no le han pagado. ¿Y cuándo conocemos el reproche del trabajador? Cuando demanda. Entonces, el punto de quiebre, si el pago es antes de la demanda, opera el triple a ver, si es antes de la demanda, no opera el triple de recargo. Si es después de la demanda, sí opera. Y recuerden que el triple de recargo del último trimestre es una sanción bastante fuerte al empleador, ¿no? En bastantes casos termina siendo más onerosa que el mismo despido. Si un empleador debe 2 meses, debe 8 remuneraciones, 3 más las que debe, 8. Y cuando ha despedido menos de 3 años, solo debe 3. Entonces, no pagar el sueldo tiene una sanción bien fuerte, ¿no? Primera cosa. Segunda, un tema que yo en mi ejercicio profesional, en mi ejercicio académico, he visto que los colegas que ejercen la profesión le paran poca o ninguna bola, perdónenme la expresión, es al 100% de recargo que establece el mismo artículo 94. Le tenía aquí transcrito en mi diapositiva, pero veo que se me ha borrado o algo pasó. Entonces, por eso les voy a dar lectura para ponerlos en contexto. Dice, el primer inciso no les leo porque este es ya famoso, este es el del triple de recargo. Pero el segundo inciso, que nadie le para mucha bola, ¿no? Dice, de determinarse por cualquier medio que un empleador no está pagando las remuneraciones mínimas vigentes en términos legales establecidos, el Ministerio de Relaciones Laborales concede un término de hasta 5 días para que en este lapso el empleador desvirtúe, pague o suscriba el convenio. Si dentro del término concedido no desvirtúa, paga o suscribe, el empleador será sancionado con el 100% de recargo. Este es un derecho de los trabajadores, como este módulo que me ha encargado se llama Estrategias de Defensa, que yo he visto que no es muy común. Yo he visto pocas demandas de las cuales se reclama el 100% de recargo cuando a una persona le han venido pagando menos del básico. Recuerden que el triple de recargo es solo del último trimestre. Es decir, si a una persona le están debiendo de 10 meses, solo le tienen que pagar el triple del último 3. En cambio, esta sanción puede ser de años. Si una persona que trabajaba 8 horas y debía ganar el básico, pero el empleador solo le paga 200, yo reclamo diferencias salariales, pero ojo, también reclamo el recargo del 100%, y es bastantote, ¿no? El 100%, si le debe 250, ahora le debe 500. Es un tema no muy demandado. Más bien, yo he visto aquí las pocas veces que las personas reclaman esto, y aquí he visto un pequeño punto de quiebre. El artículo 94 dice que debe ser el Ministerio del Trabajo el que condene esto. Yo sí he visto jueces que dicen, no, yo no le ordeno pagar el triple de recargo porque usted tenía que haber reclamado eso ante el Ministerio del Trabajo.
Pero cuando usted va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo muy pocas veces le da trámites a petición, porque no es muy común. Por ejemplo, cuando yo mismo he ido ante autoridades laborales a reclamar eso, dicen, oiga, yo a lo sumo lo que puedo hacer es multarle al empleador con las multas administrativas, ¿no? De acuerdo a sus competencias, si es el inspector o el director, pero yo no puedo ordenarle el pago. Vaya al juez. Y el juez dice, sí, pero no vaya al ministerio. Entonces, yo creo que hay un punto de quiebre. Pero sí, estos jueces. Hay otros jueces que dicen, no, yo, todo lo que es deudas laborales, yo. Así que no pago el básico, tenga su recargo. Otro matiz. El triple recargo procede aún si no se ha demandado, ¿no? Si yo no demando el triple recargo, al igual que los intereses, el juez tiene la obligación de ordenar el pago. Esto hay una resolución del Pleno de la Corte Nacional que dice que si el trabajador no ha demandado el triple recargo de intereses, el empleador, el juez oficiosamente ordenará. Pero esa resolución solo es del triple, no al 100. Yo creo que no se incluye el 100% por la poca jurisprudencia que hay sobre el tema. Pero yo creo que es por, no sé, nuevamente por cultura jurídica. No sé por qué los abogados no reclamamos de esto, ¿no? Es un tema que se nos va, pero es un tema grueso. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Doctor Tarquino Polo. Tarquino Polo, doctor Polo. Sí, muy buenas noches, doctor, y un saludo a todos los compañeros asistentes a esta capacitación. Estamos hablando sobre el asunto del artículo 94, que habla sobre el triple de recargo y también sobre el 100%. Tengo una inquietud, doctor. Justamente en el ejemplo que usted ponía, que vamos a suponer que el empleador le debe 10 meses de remuneraciones a un trabajador. El triple de recargo correría únicamente de los 3 últimos meses. Vamos a suponer que el sueldo mensual es de $1,000, para hacerlo un poco entendible el ejemplo. Significa que tendría que pagar los 3,000 de los 3 meses y más el triple de recargo, que en este caso vendría a ser $9,000, más los 3 del sueldo serían $12,000 en ese sentido. Pero ahora hablando del 100%, ¿a qué meses correspondería aplicar este 100%? ¿Únicamente a los 7 restantes que no están incluidos en el triple de recargo o a los 10 meses que le debe el empleador? Esa es mi consulta, doctor. Una pregunta, doctor Tarquino. En su ejemplo, en los 10 meses no le pagaron nada. Nada. Vamos a suponer que no le pagaron nada. Ya, le debe los 10 meses. ¿Cómo aplicaría entonces el del triple de recargo y el 100%? Ya. Esto sí está claro. Incluso hay el librito clásico de Derecho del Trabajo del doctor Julio César Trujillo. No sé, pero ese es como el ABC del Derecho del Trabajo, ¿no? El doctor Julio César Trujillo fue de los primeros. Entiendo que fue el primero que escribió sobre derecho laboral. Y por ahí, y nos da un ejemplo de un caso parecido al que nos propone el doctor Polo. La solución un poco sería así. A ver, el doctor Tarquino nos dice que a una persona le deben 10 meses, $1,000. Y él pregunta, ¿cuál opera el 100% y cuál opera el triple? A ver, de los 3 últimos meses, opera el triple de recargo de toda la remuneración. Por lo tanto, le debería los 3 meses 1,000 más 333. O sea, le debería 12,000, como bien el doctor Tarquino nos dijo. Pero de los otros 7 meses, le debería 7,000 por los sueldos, pero el 100% de recargo no es de la remuneración, es del salario básico. Entonces, le debería un salario básico de recargo por cada mes. Supongamos que fue en este año, sería 450, 450, 450, porque el 100% de recargo no es a la remuneración, o sea, no a los 1,000, sino al salario básico. Entonces, sería, le debe de los 7 primeros meses, 1,000 de la remuneración adeudada, más el recargo de 450, 450, 450, porque solo va al salario básico, y de los últimos 3 meses, 1,000, más 3,000. No sé si fue claro, doctor Tarquino. Sí, doctor, muy explícito y entendido solventada mi inquietud, doctor. Muchas gracias. Chévere, gracias a usted. Ángel Ramos nos pregunta, dice, ¿se podría cobrar en procedimiento monitorio?
Sí, porque el procedimiento monitorio establece con claridad el tema de las remuneraciones, ¿no? Lo que pasa es que por ejemplo, yo personalmente no me gusta mucho reclamar es raro el procedimiento monitorio porque generalmente no le deben solo los sueldos. A ver, la pregunta es buena. Yo creo que el procedimiento monitorio serviría, o en la práctica, cuando a una persona le deben los sueldos, pero está aún trabajando. Yo creo que en ese contexto sería lógico reclamar vía monitorio. Lo que pasa es que en la práctica el monitorio es poco útil porque rara vez la gente reclama solo sueldos. Al que le deben sueldos, le deben décimos, le deben honores, ¿no? ¿Y cuál sería la ventaja? Generalmente los jueces civiles tienen más carga laboral, entonces el monitorio es más lento. Si es el juez multicompetente, va a ir a la misma velocidad. La única ventaja que yo le vería es que el monitorio no puedo interponer recurso de casación, ¿no? Bueno, se ejecuta también. O sea, yo no le veo muchas ventajas al monitorio, ¿no? Alguna vez yo presenté un juicio monitorio porque el señor todavía estaba trabajando. Y es muy raro el reclamo de que alguien mientras trabaja reclame. También no, es poco común. Generalmente la gente por miedo reclama cuando sale. Pero yo creería que sí se puede reclamar el juicio monitorio. Marco Antonio Costa nos dice, ¿ante qué juez se plantearía, civil o de trabajo? Ante el juez de trabajo, ¿no? Claro, ante el juez de trabajo. Este fue un debate que se armó cuando recién entró en vigencia el COGEP, pero ya se resolvió que conoce el juez de trabajo. Creo que yo les dije juez civil cuando empecé a responder eso, no, yo me equivoqué. Es ante el juez de trabajo. Bien, Luis Cascante ha levantado su mano. Lo escuchamos, estimado Luis. Muchas gracias, doctor. Sobre lo manifestado por usted, un caso práctico. Actualmente estoy por presentar una demanda de 5 trabajadores. 3 de ellos por el aumento de la remuneración del 2022 al 2023, aunque no les han pagado el sueldo todos esos meses, pero aumentó su salario sectorial, pero el empleador registra en el IES el pago de un básico, es decir, del salario básico, no del sectorial. No les paga el salario del sectorial, sino solamente el básico. Bajo la disposición que usted ha señalado, que realmente yo la desconocía, ¿puedo reclamar ese recargo de remuneración ante el juez? A los señores sí le pagaron el básico, los 450, ¿no? Los que no le pagaron es el sectorial. No, o sea, reitero, no les han pagado varias remuneraciones, algunos le deben 7 meses, 8 meses, y el menor de todos los trabajadores que estoy haciendo una demanda conjunta, le deben 3 meses. A ver, yo creería que sí, porque la norma dice las remuneraciones mínimas vigentes, y para la actividad de choferes, por ejemplo, la remuneración mínima vigente es el sectorial. Entonces yo creería que sí, porque la ley habla de los sueldos mínimos y el sectorial es del mínimo para un chofer, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si usted me pregunta a mí, es más bien justo. Ya. Y una consulta. Y más bien, usted tiene también ahí el derecho de reclamar ante el IES que el Departamento de Afiliación y Control Patronal haga una determinación del subregistro, porque si usted prueba que las personas eran choferes y están afiliados como trabajadores general, el IES tendría que determinar un subregistro de la remuneración. Sí, bueno, sí, en este caso hay roles de pago que le señalan cuál es su cargo, y más allá que el aviso de entrada le registren que es como trabajador en general. Y, claro, ahí tendrá que denunciar al IES y el IES podrá verificar. Ya queda a criterio del inspector, ¿no? Algunos de ellos ya han denunciado al IES, y en este mismo caso práctico, simplemente por lo mismo, lógicamente obtuvieron 4 de ellos, son 5, obtuvieron 4 de ellos visto bueno ante el inspector de trabajo para terminar el contrato, pero uno de ellos renunció antes de iniciar los procesos de visto bueno. Consulto, ¿puedo demandar conjuntamente porque es el mismo empleador, son trabajadores de este mismo empleador?
puedo demandar conjuntamente esta persona que renunció dentro de este mismo grupo de 4 trabajadores que obtuvieron el visto bueno. Quisiera saber su criterio al respecto. A ver, mi estimado doctor Luis, si usted me pregunta, sí, claro, porque el único requisito para hacer demandas individuales, conflictos individuales colectivos, es que sean contra el mismo empleador y pues temas laborales. Pero de ahí a que yo le aconseje que haga, no sé, yo creo que no lo haría, ¿no? ¿Por qué? Porque yo esos juicios colectivos les he visto que tienen muchos problemas prácticos. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno quiere llegar a una transacción y otro no? ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, yo tuve un juicio que se quedó trabado meses? ¿Por qué? Le voy a contar la experiencia. 12 personas demandan al mismo empleador. Llega la audiencia y el abogado de la parte empleadora pide la declaración de parte de todos. Y usted sabe que el abogado en su estrategia de defensa puede pedir que la prueba se evacúe en el orden que él quiera. Y las 10 personas que demandaron no podían estar todos en la audiencia. Claro, el abogado tenía procuración judicial. Pero el abogado del empleador decía, no, por mi estrategia de defensa yo quiero que Juan declare hoy. Y era Juan el que no estaba. Entonces el juez de trabajo decía, bueno, toca suspender, ¿no? Ya, a la siguiente viene el Juan, declara el Juan. Pero como es difícil reunir a 12 personas, que algunos migraron, otros se fueron, otros están trabajando, se reúne de nuevo y dice, a ver, doctor de la parte empleadora, ¿qué prueba quiere actuar ahora? La declaración de parte de Pedro, y Pedro es el que no está. Entonces el juez le dice, oiga, pero no puede pedir de otra. No, por mi estrategia, yo quiero que Pedro. Bueno, suspendemos la audiencia. Y así se alargó infinitamente. Uno de ellos decide aceptar lo que le ofrecía el empleador. El juez dice ya, uno arregla, pero el resto apela. Y el empleador no le cubrió lo que le ofreció pagar, porque le ofreció dar 10,000 a plazo, pero no le pagó. Entonces el juez estaba en la dificultad y ahora, porque en el que transó tengo que ejecutar, pero no hay ninguna norma que me diga que divido el proceso para ejecutar el que sí transó. Entonces yo le veo un problema. O sea, hay una serie de problemas procesales que no están resueltos. Solo este tema de la declaración de parte, había un trabajador que había migrado. Y el juez le dice, el abogado prueba que está fuera. Y el abogado decía, no, declaración de parte, hasta que, oiga, meses y meses después, el hombre pudo conectarse por Zoom para declarar. Entonces, de ahí, si usted me pregunta, ¿puedo? Yo diría sí. Les recomiendo, le diría no, porque se le va a hacer un liazo. Ok, le agradezco mucho. Ya. Escuchemos Estimado, el doctor Carlos Camba, por favor. Gracias, doctor. Doctor González, me voy a referir al segundo parágrafo del artículo 94 del Código de Trabajo. Y usted me corrige si es que lo que le voy a proponer estaría errado como estrategia de litigio, ¿no? Usted decía que cuando uno hace la reclamación del 100% de recargo, los jueces a veces no le paran bola, hablando coloquialmente, ¿no? Entonces digo yo, como sabemos que cuando hay la terminación de la relación laboral tenemos hasta 3 años para proponer la demanda, digo yo, se podría primero reclamar eso ante el Ministerio de Trabajo. Con lo que resuelve el Ministerio de Trabajo me va a servir de insumo a la demanda. De tal manera que yo aplicando el 142 numeral 8 del COGEP, que dice la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es el caso. Repito, sería un insumo aplicando esta norma del COGEP para que se agregue al proceso como parte de la demanda estratégica y el juez no me pueda salir por la tangente de no reconocerme esos valores que estamos reclamando. ¿Sería así, doctor? Gracias. sí, mi querido doctor Carlos, me parece muy buena idea.
Yo tengo ya todo listo, presento una petición al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es a lo mejor no contestarme o a lo mejor convocar. Si yo presento una denuncia de no pago, el Ministerio lo que va a hacer es darle el trato de boleta única, ¿no? Porque no tiene reglamentado otra opción. Si usted presenta una denuncia, señor Ministerio, quiero que ordene el pago del 100% en los términos del artículo tal, el Ministerio le va a dar el trato de boleta única. Le va a llamar a una audiencia, en esa audiencia el empleador a lo mejor niega, pero a mí me parece más, como usted dice, un insumo para poder de alguna manera impedir que el juez se me vaya por el lado de vaya al ministerio, porque yo puedo decirle, señor juez, yo ya fui, y vea, el ministerio no me dio una respuesta. Si el ministerio no me dio una respuesta, ¿para qué está usted? Dicho nuevamente en palabras coloquiales, ¿no? Sí, me parece una muy buena idea, doctor Carlos. Tomo nota para la próxima que se tenga un caso así. Bien, doctor Cristian Ceballos, por favor. Muchas gracias, doctor. Disculpe, lo que pasa es que quería ver si me podía aclarar, por favor, y si es que estoy mal, me corrija. De lo que nos hablaba del 100% de recargo, que me parece muy interesante. Mi pregunta es, en el ejemplo de los 10 meses, que obviamente era el triple de recargo, dentro de los últimos 3 meses ya se le cancela al trabajador. El 100% de recargo, específicamente de esos 3 meses del anterior ejemplo, ya no le hace pagar el juez porque ya pagó el triple de recargo de esos meses, o adicional de lo que en esos meses pagó el triple de recargo, ahí también le condena con el 100%, es decir, de los 10 meses que supuestamente no le canceló lo que era el 100%, los 10 le manda o le resta solo los 7 y los otros, como ya está pagando una sanción que es el triple de recargo, a esos ya no le manda a pagar el 100% de recargo. Claro, la lógica de esto, en estimado Cristian, es que del último trimestre ya no operaría el 100%, sino solo el un recargo que es el más beneficioso al trabajador. Porque si pusiéramos en el tapete ambos, el empleado estaría siendo sancionado 2 veces, ¿no? Porque los recargos son una sanción y una sanción muy gravosa. Y sería solo el triple y solo el 100. Y eso se aplica para todos. Si ya le sancionan por X multa al empleador, ¿ya no le pueden sancionar ahí mismo por otro concepto diferente? Claro, claro. No puede ser sancionado 2 veces por la misma causa administrativamente, ¿no? O sea, es que las sanciones, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, si el Ministerio de Trabajo ya le sanciona, ya no le va a sancionar de nuevo, ¿no? Y recuerde que en materia laboral y económica, en beneficio del trabajador, a veces hay recargo de esto, de los sueldos, hay el recargo de los fondos de reserva, pero solo le podría aplicar una vez. Muchas gracias, doctor. Ya. Bien, sigamos. A ver, esto pasémoslo brevemente, ¿no? A ver, yo creo que uno de los derechos también que se reclama con cierta frecuencia, pero que he visto que en la práctica no prosperan, es los reclamos de utilidades. Cosa bien difícil reclamar utilidades, porque fíjense, yo para reclamar utilidades, ¿qué necesito? ¿Cuánto generó de utilidad? Ya, eso es relativamente fácil porque eso está en el impuesto a la renta. Pero luego, supongamos que una empresa tiene 10 trabajadores y el empleador no canceló las utilidades. ¿Qué nomás tengo que probar? ¿Cuánto generó? El número de trabajadores, las cargas de cada uno de los trabajadores y el número de días de cada trabajador, porque de los 10, a lo mejor uno trabajó 10 todo el año, a lo mejor 200 días. Cosa complicada probar su utilidad. Por ejemplo, el número de trabajadores yo podría probar con el IES, pero el IES me tendría que mandar cuántos trabajadores tuvo un empleador de un año y cuántos días cada trabajador laboró dentro de este año. Luego tengo que probar cuántas cargas tuvo cada uno de esos trabajadores. Porque yo he visto algunas sentencias laborales que dice, a ver, yo puedo verificar que la empresa tal en el año 2022 sí obtuvo utilidades para distribuir. Sin embargo, no se ha probado ni el número de trabajadores, ni los días, ni las cargas, por lo que declaro sin lugar por falta de prueba. Las cargas, ¿cómo pruebo? Registro civil, ¿no? Señor registro civil, remítame los hijos que tenga tal persona.
por ahí va, ¿no? Pero a mí, el juicio a mí me parecen bien complejos, probatoriamente hablando. Si una empresa tiene 5, 6, ya, relativamente fácil. Pero si una empresa tiene 50, 60, y si tiene trabajadores complementarios de empresas de seguridad, de limpieza, muchas se hace un lío tal que a veces los jueces dicen más bien sin lugar por falta de prueba. No es imposible, pero es complicado y hay que ser muy organizados con el tema de la prueba. ¿Alguna pregunta sobre esto? Les traje solo como porque me parece un tema interesante. ¿No? Ya, sigamos. A ver, estimado Damián, no sé si podemos hacer un receso de unos 5 minutitos, solo tengo que ir a hacer Sí, claro. tema aquí, abrir una puerta. No se preocupe, doctor. Ya, Ok, chévere. perfecto. Ya, gracias. Bien, mientras tanto, recordarles, estimados participantes, que las sesiones de este programa, de este diplomado, quedarán grabadas. Posteriormente se registran en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, ya está disponible la sesión que tuvimos ayer con el doctor Javier Bermúdez para que la puedan revisar en cualquier momento. Asimismo, estas sesiones serán posteriormente cargadas en nuestro blog de Latin Juris para que lo puedan revisar, y en ese mismo blog ustedes podrán encontrar los materiales, los registros de asistencia, las lecturas, los cuales además serán considerados para la evaluación final de este programa, de tal manera que nosotros lo vamos subiendo paulatinamente. Hasta el día de hoy terminaremos de registrar lo que nos compartieron en la sesión de ayer, en lo relacionado con los materiales de lectura, la grabación de la conferencia, también el registro de asistencia y más. Y asimismo a las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales, en nuestra página de Facebook o mejor dicho, estará colgándose el enlace al grupo de WhatsApp para que puedan también recibir esta información. Tan pronto como iniciamos la transmisión, inmediatamente enviamos también el enlace de la transmisión al grupo de WhatsApp, y por cualquier interacción que ustedes quisieran tener, de pronto interactuar entre los participantes o plantear dudas, plantear inquietudes, la idea es que pueda haber una interacción permanente a través de este grupo de WhatsApp, tanto durante el programa académico y también posterior al programa, para que pueda generarse una comunidad de profesionales interesados justamente en el derecho laboral. Disculpa una preguntita. El tema del blog, ¿en dónde nos puede refrescar en dónde podemos ingresar? ¿Nos enviaron al correo o alguna situación? Ya, perfecto. A ver, vamos permítanme nada más compartirles mi pantalla. Ok. Ustedes en el Chrome van a ingresar en latin-juris.blogspot.com y se va a desplegar nuestro blog. Concretamente en el apartado de capacitaciones, aquí hay algunos botones, pero en específico aquí donde dice capacitaciones, pueden ingresar y aquí es en donde van a encontrar las capacitaciones que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo. Concretamente, bueno, este programa, como se está recién iniciando, va a aparecer acá como uno de los eventos más recientes del año 2023 para que puedan acceder. Les comparto, por ejemplo, voy a acceder a una de las capacitaciones anteriores para que tengan una idea. Esta es la lógica, ¿no? Está la imagen del profesor, está el video correspondiente, imagen del profesor y el video. Bueno, en este caso, como fue un congreso, no habían preguntas, pero veamos, por ejemplo, de un diplomado. Vamos, por ejemplo, a este diplomado de Derechos Humanos. Entonces, lo que vamos a encontrar es así, ¿no? Una foto del profesor, el tema que trató, el registro de asistencia, ¿no? Con esta opción para darle clic y poderlo registrar en el caso de los estudiantes que de pronto no alcanzaron a registrarlo.
Asimismo, aquí aparece el video correspondiente y posteriormente las preguntas derivadas de la clase. Estas preguntas no hace falta que sean contestadas, no hace falta que envíen una respuesta a la organización, simplemente son preguntas que van a ser consideradas como base para el examen final, ¿no? Al final de este programa habrá una evaluación sobre la base de estas preguntas, ¿no? Que son preguntas derivadas precisamente de la clase. De esa manera, como se trata de un programa a distancia, un programa virtual, de esa manera, como organización nos aseguramos de que puedan efectivamente revisar la clase y puedan, a partir de esa revisión de la clase, tener las respuestas a las preguntas correspondientes, ¿no? Entonces, esto es lo que van a encontrar generalmente en el blog por cada una de las clases. Fíjense, ahí se señala qué jornada es, el tema y el video correspondiente. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, simplemente recuerden latin-juris.blogspot.com. Bien. Ok, entonces vamos a esperar que se reintegre el doctor y continuamos con la exposición. Listo. A ver. Alta pantalla. A ver, otro tema que yo les había traído, y este creo que sí es un problema que está muy, muy en auge, hay muchos reclamos sobre esto, es la jubilación patronal, ¿no? Recordemos que la jubilación patronal ha ido evolucionando. Inicialmente era para el que haya cumplido 25 años. Pero luego, como hubo muchos despidos antes de los 25 años, precisamente para evitar que los trabajadores alcancen este derecho, se empezó a despedir antes. Entonces hubo una reforma que decía, tendrá derecho a la jubilación patronal si es que el empleador entre 20 y 25 años le despide. Pero claro, la sociedad da unas respuestas a la ley, ¿no? ¿Qué pasó cuando la ley dijo entre 20 y 25 años, igual tendrá derecho? Entonces la gente empezó a despedir antes de los 20, ¿no? Hoy por hoy hay un debate que les dejo ahí en el tapete, es si una persona trabaja 19 años y meses, ¿la fracción de año cuenta como año completo? De lo que yo he visto no hay un criterio uniforme. ¿Cuál es el argumento en derecho el argumento normativo para decir que la fracción de año cuenta como año completo? El derecho de los trabajadores a tener la jubilación patronal proporcional, el legislador decidió colocarla en el artículo 188. No lo puso en el 216 donde está la jubilación patronal, sino le puso en el 188. El 188 es el artículo donde consta el tema, el derecho al despido intempestivo. En el caso del trabajador que hubiera cumplido 20 años y menos de 25, continuado o interrumpidamente, tendrá derecho a la fase proporcional de la jubilación patronal. Pero la misma norma dice, líneas más arriba, que la fracción de un año se considerará como un año completo. Entonces, claro, hay jueces que dicen, no.
La fracción de años se considerará como año completo, pero para el cálculo de las indemnizaciones, no para el despido. Pero hay otros jueces que dicen, no, el legislador decidió ponerle en el mismo artículo, por lo tanto yo concluyo que el legislador decía que si trabaja 19 y piquito también es fracción de año como año completo. Es un tema que no hay respuesta judicial en firme. Pero en la práctica, estimados doctores, doctoras, este tipo de normas termina haciendo mucho daño, ¿no? Porque lo que logra en la práctica es que los empleadores despidan a las personas a los 17, 18 años. Las empresas grandes, consolidadas en el país, raro es el que llega a los 17, 18 años, ¿no? Está casi institucionalizado que 17, 18 años, chao, sea bueno, sea malo, para que no acceda a la jubilación patronal. Si revisamos los datos de quienes son beneficiarios de la jubilación patronal, yo sospecho que no menos del 80% son los trabajadores del sector público. En el sector privado, ya casi muy pocos acceden a la jubilación patronal. Primer tema, entre esto de la fracción de año, que me parece que es un tema bastante interesante de debate. Sobre la jubilación patronal ha habido algunos debates, ¿no? Vámonos ahora al artículo 216. El artículo 216, en el numeral 2, dice, en ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica unificada media del último año. Aquí había un gran debate, por años. Históricamente, los jueces interpretaban a esta norma como que la jubilación patronal no podía ser superior al salario básico vigente del año en el que salió. Si una persona ganaba $1,000 y su pensión patronal salía 500, pero el salario básico ese año era 400, el techo de la jubilación patronal era los 400. Sin embargo, la Corte Nacional, ahora sí, en resolución del Pleno, esto sí es jurisprudencia vinculante y obligatoria, hasta que la ley no diga lo contrario, estableció que el techo de la jubilación patronal no es el salario básico del trabajador en general, sino es el sueldo básico del trabajador, de él, individualmente considerado. Por lo tanto, si la persona ganaba 1,000 y su pensión sale 1,200, el tope de la jubilación patronal va a ser 1,000 y no el salario básico unificado. No sé si tienen ahí hasta ahí alguna pregunta. ¿No? Bien. Primer tema, este tema sí ya está bastante resuelto. Otro tema que ha sido bastante cuestionado y bastante no uniforme es cómo se calcula la jubilación patronal. Si nosotros leemos el artículo 216, los numerales 1 y 2, esto pareciera que está escrito en chino, ¿no? O sea, es muy difícil de entender, porque primero nos dice que nos remitamos a las reglas de 1938. Luego nos da unas reglas que incluye fondo de reserva y es, bueno, un lío. Esto es inentendible. O sea, está escrito en lenguaje no comprensivo. Sin embargo, hoy por hoy, la Corte Nacional de Justicia con los jueces de la sala laboral, hoy en funciones, tienen una línea de pensamiento uniforme y que ya algunas cortes provinciales han acogido, que establecen la siguiente fórmula, porque es una fórmula inventada, ¿no? Porque no, esto no está en la ley, es una forma que interpretaron la ley sin mayor explicación, pero esto es lo que hay. Dice, 1, total de ingresos de los últimos 5 años. Remuneración, es decir, horas suplementarias, extraordinarias, ya sabemos, todo lo que el trabajador haya percibido. 2, de este rubro, el promedio anual, es decir, dividimos para 5. De esto sacamos el 5%. De esto multiplicamos por el tiempo de trabajo. Esto dividimos para el coeficiente del artículo 218, que está relacionado a la edad. Y esto dividimos para 2. Por lo tanto, cuando una persona mientras más
años tiene, mientras más adulta es, más alta es la pensión, porque el coeficiente del artículo 218 va bajando. Consecuentemente, va bajando como número agente divisor, ¿no? Si yo divido para un número más pequeño, el resultado me sale más grande. Por eso, mientras una persona más joven es, más baja es la pensión. Y es lógico, ¿no? Porque en términos estadísticos, mientras una persona más joven es, más se espera que viva. Mientras vamos cumpliendo años, más nos vamos inevitablemente acercando a la muerte, ¿no? Entonces es un tema interesante. Les traje un caso práctico únicamente para ilustrar antes de comentar. A ver. Vamos a suponer que una persona laboró 23 años, la edad al momento en el que concluyó la relación laboral, el 19 de enero del 2016, de 51 años. Estos son los datos. Luego, a ver. Primero, ¿cuáles son el valor de las remuneraciones de los últimos 5 años? Es este, ¿no? 85.562. Si sumamos las 60 últimas remuneraciones, 12 meses por 5 años, 60. Este valor de 85.000 dividimos para 5, porque dividiendo para 5 obtenemos el promedio anual. Dividimos para 5, nos da 17.112. De ese valor obtenemos el 5%, nos da 855. Estos 855 multiplicamos por el número de años sin fracción, años cumplidos, 23, nos da 19.679. Esto dividido para el coeficiente del artículo 218. El artículo 218 nos da coeficiente según la edad del trabajador. Yo les había dicho que esta persona al momento de la salida tenía 51 años. El coeficiente para 51 años es 9,0223. Si dividimos esto nos da 2.181 y esto para 12. Entonces la pensión de este señor sería 181,77. Recordemos que el derecho a la jubilación patronal es de una pensión mensual más 13ª y 14ª. La 13ª equivale a una pensión más, en este caso 181,77, pero la 14ª pensión sería un salario básico unificado del trabajador en general, ¿no? Es decir, en el 2023 esta persona cobraría 181,77, pero en agosto en la sierra o en abril en la costa cobraría 450. No sé si está claro esto del cálculo. ¿Alguna pregunta? Doctor Luis. Luis Cascante. Sí, doctor, ¿cómo está? Estoy viendo su cálculo y sé que existe jurisprudencia al respecto en esta aplicación. Dos cosas. El primero, sobre el promedio anual que se multiplica por por los años de servicios. Yo generalmente aplicaba los años de servicios más el porcentaje del año, sea 50 por 23.50, 23.15 o todo. Lo he escuchado decir a usted exclusivamente por año cumplido. Un poco me aclara un poco. Ahí, doctor Luis, hay un problema matemático. ¿Por qué 23,5? ¿De dónde saca el coma 5? Es que el año no tiene 10 meses, tiene 12. ¿Cómo hace el coma? Yo lo hago el coma en razón al tiempo. O sea, si fueron... Si una persona trabaja 23 años, un mes. Un mes, el 100% son 12 meses, pero como es un mes, eso sería el 8.33%. Sacando la parte proporcional. Por supuesto. Ya, está bien. A ver, yo he visto, doctor, lo que yo he visto, recuerde que esto no está escrito en ningún lado, ¿no? Esto es una forma en la cual la Corte Nacional dijo a esta norma absurda, incomprensible, escrita en chino, la vamos a entender así, porque a nosotros nos da la gana. Entonces ellos dijeron así, yo no he visto que pagan la parte proporcional, pero lo que usted dice tiene lógica, ¿no? Sí, el otro aspecto, y por supuesto, es de lo que usted está mencionando, porque lógicamente el 216 nos dice que el haber se forma no solamente con este promedio anual, sino además con el fondo de reserva. Y a este tendrá derecho el empleador a descontar, ya sea
lo pagado por fondo de reserva o lo aportado al IES patronalmente. Ahí, mi doctor, el tema, ese era, perdón que le vaya interrumpiendo, ese era uno de los temas superados, pero no, o sea, la Corte Nacional ya no descuenta, ya no usa el fondo de reserva para formar la red individual. ¿Por qué? No sé, no hay explicación, o sea, simplemente dice, oiga, está difícil de entender, hagamos así. Sí, he visto una sentencia, doctor, que dice algo así, pero lo que pasa que en la regla 3 dice que en todo caso se deberá descontar el fondo de reserva. Entonces, si acá lo sumo y acá lo descuento y aplicándolo más fuera del trabajador, simplemente hago un match, cruzo, entonces ya ni sumo ni resto ese rubro. Más sin embargo, ahí se ve un problema yo, al menos veo un problema yo, porque justo en el párrafo anterior o en la capita anterior nos dice que es un derecho del empleador el descontar ya sea el fondo de reserva o los aportes al IES. Y generalmente los aportes al IES del empleador, lógicamente, son en mayor porcentaje. Un fondo de reserva es un 8.33% de la remuneración, más el aporte es 11. Algo, 65, me acuerdo. No recuerdo muy bien este momento. Entonces, es más ventajoso para el empleador, o se hubiera sido más ventajoso para el empleador, descontar el aporte al IES que el fondo de reserva. Eso es un poco, doctor, como ahí, para saber usted, mi querido doctor, tiene toda la razón. Pero ¿por qué los juicios de jubilación patronal han cogido muchísima fuerza a nivel nacional? Porque lo que dice el doctor es correcto. Hace años, las instituciones públicas, privadas, decían, no, hay que descontar el fondo de reserva. Por eso las pensiones jubilares históricamente eran pequeñitas, ¿no? Pero cuando la Corte Nacional cambia de criterio y dice, no, esta es la fórmula que vamos a ocupar, la que yo les pongo, en la cual no consideran descuento alguno al empleador, la jubilación patronal se multiplica. Y como la jubilación patronal no prescribe, yo he visto juicios de gente que reclama a los 20 años. Una persona sale en el 2005 y hoy reclama, le dan paso, con intereses, se vuelven unas cantidades locas, ¿no? O sea, hay instituciones del sector público que en el 2005 calcularon con la forma que nos dice el doctor Cascante, porque en esa época las empresas actuariales calculaban así para el tema incluso contable ay, se me va el nombre de este fondo contable que hay que formar, se me va. Las reservas que hay que hacer para el pago de la jubilación patronal lo hacían así. Sin embargo, la Corte Nacional, de lo que yo he visto, ha dado paso a todos la reliquidación y con interés. Sí, una última pregunta al respecto. Esta fórmula no es un fallo triple reiteración. Más. No, de esto, mi doctor, hay, de las que yo he visto, 30, 40 sentencias, más, sí, pero digo, no está considerado ya como tal, digo. O sea, no ha sido remitido al Pleno para que se constituya precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante. Correcto. Pero los 4 jueces de la Corte Nacional tienen este criterio. Por ejemplo, yo litigo en la Azuay, aquí los jueces de aquí, ese criterio. En Loja, igual. En Cañar, igual. En Riobamba, en Chimborazo, igual. O sea, yo creo que está más o menos, ha ganado espacio esta forma. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Carlos Camba, por favor. Gracias, doctor Armida. El doctor González muy explícito y agradezco de antemano su generosidad. No sé si que sea oportuno tratar lo que le voy a plantear, considerando de que estamos en el asunto de la jubilación patronal. Es conocido por usted y estimo que por la mayoría de los diplomantes, de que por desarrollo jurisprudencial, tanto la jubilación como el fondo de reserva son imprescriptibles, ¿no? Entonces, yo tengo en mi cartera un grupo de personas que nos prestamos a hacer reclamo de jubilación, perdón, de fondo de reserva. La primera arista es que ese fondo de reserva en ese tiempo se pagaba en dólares, perdón, en sucres. Pero los señores que pagaban
era una empresa estatal, le consideraba como valores para considerar este beneficio solamente lo que le pagaban en moneda sucre. Siendo personal embarcado, ganaban en dólares. Entonces, en los mecanizados, lo que se llama la historia laboral, aparece justamente, ¡ay! Toca, yo vengo un ratito mío, aparecen que los fondos de reserva de estas personas son centavos por el asunto de lo que se transformaron de sucre a dólares. Entonces, en esos mecanizados está desglosado o detallado lo que le digo, centavos. Entonces, alguien pudiera decir, oye, no vas a reclamar centavos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa forma de liquidar no tomaron en cuenta los dólares que le pagaban a las personas porque navegaban, se trasladaban a otras partes de la ruta que tenían estas naves. Por misma sentencia, la Corte llegó a determinar que ese pago de tracto sucesivo era parte de la remuneración. Por lo tanto se debió incorporar esos valores que le pagaban mensualmente también para considerar como fondo de reserva. Yo tengo justamente esa sentencia. Y mi pregunta va, ¿cómo? Justamente como estamos en el tema de estrategia, ¿cuál sería, y con mucho respeto, doctor, hay un adagio que dice entre los abogados, toda consulta es pagada, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como estamos en este diplomado, y con mucho respeto, estamos para aprender, inclusive para abrir el debate, la pregunta es, ¿cuál sería la estrategia a utilizar? Porque ya hay la convicción que como es imprescriptible el derecho, tenemos las pruebas suficientes con la sentencia y con los mecanizados que hacía referencia. Entonces, ¿cuál sería la estrategia ahí para nosotros hacer el reclamo que estimo que lo vamos a hacer en un mes antes de fin de año? Eso sería, doctor, y A le ver, agradezco su paciencia. pero a ver, aquí el reclamo se tornaría relevante en medida que esta situación que usted me dice que este pago en dólares que les hacían por navegar sea dentro de los últimos 5 años. O sea, si esta situación pasó dentro de los últimos 5 años, tiene sentido, ¿no? Porque acuérdense que para el cálculo de la jubilación patronal solo cuentan los últimos 5 años. Primera cosa. Segunda cosa, le veo un reclamo bastante, no complejo, ¿no? Porque si ustedes ya tienen una sentencia que declara que ese rubro pagado en dólares era parte de la remuneración, ya, o sea, ya es un hecho declarado judicialmente y que ya no vamos a debatir, ¿no? Sería cuestión de cuantificar nada más. Si ese rubro en dólares además está apostado al IES, ya es cuestión, un juicio solo de, un juicio ganado, no vamos a debatir nada. Doctor, lo que pasa es que, repito, la compañía, la empresa, pagaba las aportaciones al IES solo en sucre. Y esa parte en dólares no pagaba. No pagaba. Por eso es que en las ¿Y pueden sentencias... cuantificar eso? ¿Hay documentos que prueben cuánto les pagaban? Sí. Y además en las sentencias que algunos trabajadores ganaron, dice el juez, y llegó hasta instancia de Corte Suprema en aquel entonces, dice que esos rubros, porque era de tracto sucesivo mensual continuo, dice la sentencia que por lo tanto se convierte en parte de la remuneración. Entonces, articulando nosotros esa resolución a la imprescriptibilidad del derecho del fondo de reserva, venimos a decir, oiga, en ese tiempo ustedes me aportaron solo los sucres cuando me están pagando solo centavos y vamos a reclamar, si cabe el término, esa diferencia del fondo de reserva por los años trabajados de cada uno de los actores o trabajadores. Ahí le encuentro un pequeño conflicto, mi estimado doctor. Hay un criterio medio generalizado que dice que los fondos de reserva
cuando el trabajador ha estado afiliado al IES, se debe reclamar en el IES. Cuando el trabajador no ha estado afiliado al IES, se reclama directamente en la vía judicial. Entonces, por ejemplo, si yo fuera el abogado del empleador, yo diría, oiga, vaya y reclame en el IES, ¿no? A Correcto, sabiendas doctor. que en el IES me podría beneficiar de la burocracia, ¿no? Es decir, de lo lento del trámite. Pero salvando eso, ese problema, yo igual, o sea, es imprescriptible, está declarado, hay cómo cuantificar, el reclamo está ahí, ¿no? Entonces, No es doctor, mayor costo el reclamo porque va a ser un sueldo por año, ¿no? correcto. Entonces, doctor, de acuerdo al artículo 202 del Código de Trabajo que versa sobre el pago directo al trabajador del fondo de reserva, porque ya no es empleado de ese empleador, y retrotrayendo lo que justamente usted con generosidad aceptó lo que yo le decía, coger como insumo en la demanda laboral que hablábamos anteriormente. Ahí yo retrotrayendo eso, ¿sería factible entonces primero pedirle al seguro y después ponerlo con insumo, sea que contesten o no el seguro, para plantear en la demanda ante el No, juez, desde luego? yo como estrategia me fuera directo al juez. Gracias, doctor. O sea, yo no intentar en el IES porque el IES le va a dar trámite, ¿no? Porque Correcto, tenían doctor. Es que recursos esa es la para ellos, idea. de ley. Y además, el empleador va a impugnar ante la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias, luego ante la Comisión Nacional, y ese trámite le va a demorar, pucha, eternas memorias, ¿no? O sea, yo fuera directo al juez. Sí, doctor. Y le agradezco esa luz que me ha dado. Muy Ya, gentil. mi doctor. ¿Alguien más? No, bien, sigamos. Entonces, otro tema que es de mucho conflicto, ¿no? Es el tema del Fondo Global. Recuerden que la jubilación patronal es una pensión mensual de por vida o se puede extinguir mediante un pago hecho entre empleador y trabajador. Un solo pago que extingue esta obligación. Esto ha tenido una evolución, ¿no? Porque inicialmente la jurisprudencia era uniforme en decir que este acuerdo para el pago del Fondo Global podía ser de cualquier cantidad, siempre que no sea inferior al 50% de la última remuneración por el número de años. ¿Ya? Durante años se mantuvo esta tesis, pero hoy por hoy la jurisprudencia, igualmente, el Corte Nacional de Justicia mantiene, es que el Fondo Global se lo tiene que calcular hasta la expectativa de vida. Me explico. Volvamos al ejemplo. Esta persona, ¿se acuerdan que la pensión era de 181? Lo que calculamos antes, ¿no? Con las reglas que antes habíamos hablado. 181 con estas reglas. De acuerdo a la línea de pensamiento de la actual Corte Nacional de Justicia, la pensión mensual es 181. Esto tenemos que multiplicar por 12, porque son 12 pensiones. A esto le tenemos que sumar la 13ª, o sea, otra pensión. Y a esto le tenemos que sumar la 14ª vigente al momento en el que salió. Supongamos que salió en el 2016, 366. Por lo tanto, 2.184, que son los 12 meses, más la 13ª, más la 14ª, nos da 2.729. Ahora, ¿por qué por 26? La línea de pensamiento actual de la Corte Nacional es, usted le tiene, como la muestra es un hecho incierto, porque una persona puede morir este rato o cuando tenga 115 años, que es el chino que más ha vivido, de lo que hay registros. Como es un hecho incierto, no podemos saber cuándo va a morir. Pero tenemos un dato estadístico que nos da el INEC. El INEC nos dice cuál es la expectativa de vida para el hombre y la mujer ecuatoriana en cada año. Las mujeres estadísticamente viven más, ¿no? Por ejemplo, para el año 2023, la expectativa de vida para la mujer ecuatoriana es de 80,1 años y para el hombre es de 74,6. Es decir,
para el hombre que nace hoy, la expectativa de vida es de 74.6 años. Entonces, si una persona tiene 50 años, cuando se jubila patronalmente, estadísticamente, ¿cuántos años va a vivir? 24, porque la expectativa de vida es 74, 24 más 1, porque la jubilación patronal es hasta la muerte del trabajador y un año más a sus herederos. Entonces yo multiplico por 25 años que le falta de acuerdo a la expectativa de vida, más un año de los herederos. Entonces yo multiplico por 26. Y hay algunos juicios en los cuales empresas han pagado el fondo global como un arreglo y la Corte Nacional le dice, no, renuncia de derechos, pague la diferencia con la expectativa de vida. No sé si tiene alguna pregunta. Esto podría resultar muy fácil o a lo mejor no tengo la capacidad de transmitir la idea. Doctor, ¿y ese fondo global es transigible? No. El problema es que para que el trabajador tenga derecho al fondo global, tiene que haber un acuerdo. Es decir, el trabajador no puede exigir el fondo global. El problema se da cuando han llegado a un acuerdo. ¿Qué pasa? Empresas grandes, instituciones del sector público, para bajarse su nómina de jubilados, han llegado a montos globales. Ahí pueden demandar la diferencia. Y la Corte Nacional está siendo súper, digamos, firme en decir, a ver, si el empleador decide pagar el fondo global, tiene que pagar hasta la expectativa de vida. Y les manda a pagar la diferencia. Y eso no es transigible porque es un derecho que está ya está objetivizado ya por la jurisprudencia de la Corte Nacional. No sé si tienen alguna pregunta. Luis Cascante. Sí, doctor. Simplemente con esto quiere decir que puede mandar a pagar más allá de lo establecido en el famoso reglamento que pidió el Ministerio de Trabajo con relación al cálculo de jubilación. Sí, en abril del 2016, en el 2015, luego reformaron en abril del 2016, el Ministerio de Trabajo sacó unas resoluciones en donde estableció unos coeficientes. La Corte Nacional de Justicia ha dicho que ese reglamento es violatorio y regresivo de derechos porque regula de una manera menos favorable a las reglas del Código de Trabajo, por lo tanto, en honor a la jerarquía de la Constitución, no la aplica. Se agarran de esta expresión, por llamarlo así, la expresión se agarra, ¿no? Voy a dar lectura. Verá, el artículo 216 dice, a ver, verán, numeral 3, dice, o podrá pedir que el empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales determinadas de la ley. Las sentencias dicen, la obligación es pagar todas las pensiones mensuales determinadas de la ley. Pero como no sabemos cuántas pensiones hay que pagar, es a la expectativa de vida. No hay otro dato. Y le mandan a pagar con la expectativa de vida y sobre las resoluciones del Ministerio de Trabajo dicen, no, estas son regresivas, así que no aplico. Y esto al sector público ha sido muy frecuente, porque el sector público, a la vez una norma que le daba una fórmula, las instituciones, algunas empresas públicas venían aplicando eso, y los jueces le dicen, no, lo siento, a la expectativa de vida. Doctor, justo con relación a la expectativa de vida tenemos un par de comentarios en redes sociales. Oscar Guerrero nos dice, ¿qué ocurre si le calculan como expectativa de vida hasta los 75 años y el trabajador vive 90? ¿Puede pedir la reliquidación en virtud de los años vividos? Esto ya pasó y le pasó a una prefectura del país. Pagó hasta la expectativa de vida, pero resulta que estos señores eran muy longevos. Cuando cumplieron la edad que les mandaron a pagar, volvieron a demandar y los jueces le dijeron, sí, tienes razón. El fondo que su empleador le pagó, usted ya se acabó. Por lo tanto, de ahora en adelante le tiene que seguir pagando la pensión mensual hasta que usted se muera. Eso, si hay casos sobre eso, no hay una línea jurisprudencial muy fuerte,
porque no hay gente, o sea, no hay muchos casos, obviamente, pero hay sentencias que dicen, usted ha sobrevivido la expectativa de vida, tiene derecho a que le sigan pagando hasta el día que usted se muera. Bien, además tenemos un comentario de Luis Ernesto Barzallo Zacoto, dice, buenas noches, el artículo 218, la tabla de coeficiente da hasta 89 años y existen sentencias reiteradas en este sentido, más una anualidad a la muerte del jubilado. Sí. Para debate, dice. Sí, está exterminado Luis Barzallo. A ver, la Corte Nacional tuvo durante muchos años, incluso en los libros de jurisprudencia que saca la Corte Nacional, alguna vez vi yo 36 sentencias de este tema que les mandaban a pagar hasta los 90 años. Es cierto. Pero esa línea de pensamiento, yo les digo línea de pensamiento porque no es una jurisprudencia vinculante, no se han animado a remitir al Pleno, ha cambiado y dicen, oiga, no. De ganita hasta los 90, hasta la expectativa de vida nomás. La vieja reflexión era, como no sabemos hasta cuándo va a vivir una persona, el legislador nos dio una pista que la puso en el artículo 218. Pero la actual línea de pensamiento dice, oiga, no, el artículo 218 tiene los coeficientes de cálculo. Y el legislador puso hasta los 89 años porque a lo mejor pensó que nadie más va a vivir hasta esa época. Acordemos que estas normas son de 1938. Y supongo que para 1938, raro era el que vivía más de 89 años, ¿no? Recuerden que la gente cada vez vive más. No es que la gente... Hay una creencia popular que dice, uy, mi abuelito vivía un montón y la gente antes vivía harto porque comía sano. No, nada, mentira, ¿no? La gente cada vez vive más. Antes la gente moría muy joven. Entonces la reflexión es, en 1938 seguramente el legislador pensaba que nadie va a vivir más de 89 años, así que no es un dato objetivo, científico, estadístico, así que me inclino por la expectativa de vida. La actual línea de pensamiento es expectativa de vida, pero lo que nos dice el colega Barzallo es cierto, pero es una línea jurisprudencial ya superada. Doctor, si me permite, por favor, tenía alzada la mano. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta ahí. Yo puedo plantear al deudor, si cabe el término de una pensión jubilar de un cliente, le puedo plantear que me cancele el fondo global y él puede decir que no porque es voluntario o ya lo combino y lo llevo al tribunal. No, el monto global no se puede demandar, solo si es que hay acuerdo. Para usted demandar las de liquidación tiene que haber acuerdo previo. Porque en eso sí, los pronunciamientos de la Corte Nacional ha sido, yo creo que es unánime. Para que exista derecho al monto global tiene que haber previamente acuerdo. O sea, usted no puede un día decir, págueme el fondo global, no. Si es que hay acuerdo y el monto no cubre la expectativa de vida, puede demandar la diferencia. Ok, doctor, entendido completamente. Gracias, doctor. A usted por la pregunta. Bien, estimados colegas, son las 8. ¿Alguna pregunta adicional antes de despedirnos? Sí, a ver, tenemos levantada la mano de Luis Cascante y luego Cristian Ceballos, por favor. Sí, gracias, doctor. Un comentario simplemente con relación a la dificultad para el pago de la jubilación que mencionó. Tengo un caso muy concreto, no es todavía nada judicializado, ni mucho menos, pero a pesar de la Constitución, a pesar del mandato 8, conozco el caso de una empresa que compra materia prima, se le entrega a una compañía relacionada, recibe ya un producto final y ella lo vende. No tiene un solo trabajador. Entonces, ante lo señalado por usted, pues yo creo que nos quedaría pues una acción ante el Ministerio de Trabajo de los trabajadores, si es el caso, como una contingencia contra esa compañía. Eso quería saber su criterio al respecto. Reitero, no tiene un solo trabajador. Y con la... Claro, o sea, aquí hay el famoso caso de la Cervecería Nacional,
Es un caso emblemático, incluso que llegó hasta la Corte Constitucional. Por eso le decían la Corte Cervecera, ¿no? Que es un caso parecido al que usted me cuenta, en donde le ordenaron el pago de utilidades y todo, justamente porque era la modalidad 0 trabajadores. Incluso si usted busca sentencia, Corte Constitucional, 0 trabajadores le va a salir. Por eso le decían Corte Cervecera. ¿Ya? Bien, doctor Cristian Ceballos, y finalizamos con el doctor Cristian Hermosa, por favor. Muchas gracias, doctor. Doctor, para aclarar nada más, un caso práctico en el caso de que, por ejemplo, yo tenga un juicio en el que se mande a pagar despido intempestivo durante más de 20 años y todo ese tipo de situación, eso es muy independiente de la jubilación patronal, ¿correcto? Claro, son dos derechos diferentes. Quería nada más aclarar. Gracias. Sí, sí, totalmente diferentes. Bien, doctor Cristian Hermosa, por favor. Gracias por el tiempo. Tal vez, doctor, se le ocurre a usted alguna estrategia de defensa para tratar de sortear el tema del artículo 36 del Código del Trabajo respecto de la determinación de que los representantes de los empleadores, gerentes, administradores en general, no están bajo el derecho laboral, sino bajo el derecho común. A ver, sospechas desde la lógica del empleador, me dice, ¿no? De la lógica... Desde los zapatos del demandado, o si no, sí, no habría... Sí, el tema es, existen ciertos representantes del empleador que en realidad tienen encubierta su relación laboral, ya sea porque les dieron un poder, porque le están ejerciendo el poder, pero realmente toda la administración que dicen hacer está supeditada hasta lo más mínimo, hasta por cuantías ínfimas, por decisiones de terceros. En realidad, sí podrían tener un nombramiento, sí podrían tener un poder, pero al final del día, toda su gestión está supeditada a un tercero. En realidad, se utilizan estos mecanismos para encubrir la relación laboral. A ver, mi querido doctor, esto es un tema de hace... Yo pensé que ya no se estaba haciendo, ¿no? Pero hace muchos años, aquí en mi entorno, aquí no, ya no se usa mucho. Pero, ¿qué se hacía? Y veo, dada su pregunta, que en algunos lugares sí se hace todavía. Se hacía estatutos de compañías con un montón de administradores que ejercían la representación legal, ¿no? Presidente, gerente de ni sé qué, todos representantes legales. Usted sabe, societariamente hablando, no hay ninguna restricción. ¿Con qué fin? De que todos esos sean mandatarios, tenían un nombramiento inscrito en el registro mercantil y decían, no señor, usted está dentro de las exclusiones del artículo 308, por lo tanto, como tiene poder general, usted no es trabajador. Esto se superó con el tema del contrato de realidad, ¿no? Es decir, yo alguna vez tuve un juicio en el cual la persona era la contadora, o sea, la contadora normal, o sea, no tenía ninguna facultad de representación, era la contadora, tenía horario, marcaba, firmaba los balances, pero tenía un nombramiento de subgerente administrativo financiero y ostentaba la representación legal conforme al estatuto. Un juez le dijo que en virtud del contrato de realidad, en virtud de que no ejercía mandato ni poder alguno y que realmente era contadora, en virtud del contrato de realidad, es trabajadora y tenga sus derechos laborales. Yo creo que ahí la herramienta para saltarse esa estrategia, entre comillas, ese fraude a la ley, ¿no? Sería un fraude a la ley, sería el contrato de realidad. Ok. Gracias, doctor. Muy gentil. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. De pronto podemos atender, tenemos una pregunta de la doctora Beatriz Vargas. Doctora. Claro, cómo no. Muchísimas gracias. Doctora Beatriz. Buenas noches. Gracias, doctor. Mi pregunta es concreta. Hay un grupo de trabajadores que están jubilados por una empresa privada, pero la empresa ya tiene 3 años que se da la tarea de no pagar las pensiones jubilares de estos trabajadores. Solo hace adelantos de 3 meses, cae otra vez en mora, cancela 3 meses más. Se han hecho reclamos por el Ministerio del Trabajo
Incluso ya hay sanciones por el Ministerio del Trabajo, pero ya por último tienen más de un año que esta empresa no cancela a los trabajadores y en muchos casos pues las pensiones son mínimas de $80 mensuales, $22 mensuales. Entonces, ¿de qué manera o qué estrategia como abogados, como defensa, pudiésemos nosotros presionar a esta empresa? Porque A ver, mi justamente... querida doctora Vargas, sí, le comprendo el problema. A ver, lo que yo haría ahí es ejercer el derecho que consta el artículo numeral 3 del artículo 216 del Código de Trabajo, que dice que el trabajador jubilado podrá pedir al empleador le garantice eficazmente el pago de la pensión. Lo que yo he hecho es pedir una medida cautelar de prohibición de venta de bienes, secuestro de carros o cosas así, ¿no? Porque el artículo 3, numeral 3 dice clarito, el trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente el pago de la pensión. Por lo tanto, algunos jueces sí tienen reparos en esto, pero algunos, ahí peleando en corte provincial, así, yo he visto resultados favorables en la que el juez dice, a ver, es un derecho del trabajador que el empleador le garantice el pago, la única forma de garantizar el pago es con medidas reales. Por lo tanto, secuestro de carros, prohibición de venta de terrenos, y he visto, hay jueces que son extremadamente tutelares, ¿no? Alguna vez vi un juez que le ordenó el arraigo, es decir, prohibición de salida del país, medidas personales, ¿no? Pero yo creo que una medida que le podría ayudar, mi estimada doctora, es hacer ejercicio de ese derecho. Si es que la empresa tiene bienes, póngale una prohibición, un secuestro de carros, retención de cuentas. Perfecto, doctor, muy gentil. Ya. Muy bien, muchísimas gracias, estimados participantes. Muchísimas gracias, desde luego, a nuestro querido profesor Fernando González, en nombre de Latin Juris, de Juristas Ecuador y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como de los participantes y del grupo también de seguidores que están en redes sociales. Felicitaciones, estimado doctor, por esta interesantísima conferencia. Muchísimas gracias. Esta siempre es su casa, estimado doctor. Está siempre bienvenido para compartirnos sus conocimientos y por supuesto para nosotros es un gran honor contar con usted en estos espacios. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Doctores, doctoras, estimado doctor Armijos, nada, les agradezco. Espero haber cumplido mínimamente sus expectativas. Como dicen, se hace lo que se puede. Pero bien, gracias por la invitación y nada, siempre a las órdenes. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, estimado doctor. Desde luego que sí, ha estado a la altura de todas nuestras expectativas. Y igualmente para ustedes, apreciados participantes, recuerden, el día de mañana continuamos con la tercera jornada a la misma hora a través de esta sesión de Latin Juris. Muchísimas gracias, que tengan un feliz descanso y recuerden visitar también nuestro canal de YouTube porque allí estarán grabadas estas conferencias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctor, y a todos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos.